Today, God put in my heart Hoy Dios puso en mi corazón to have a message about courage de tener un mensaje de valentía and motivation. y motivación. Everyone can take their seat. Todos pueden tomar sus asientos, por favor. And what put this in my heart Lo que puso esto en mi corazón, was this morning, esta mañana, Pastor Josue Pastor Josué asked me Me if I could preach today. me pidió si pudiera predicar hoy. And my reaction was, yes, I can. I can. Mi reacción fue, sí puedo. But immediately in my mind Inmediatamente en mi mente was flooded with thoughts estaba lleno de pensamientos. of, it's too soon. Es muy pronto, You haven't prepared anything. no has preparado nada, You can't do it. no lo puedes You're hacer, not ready. no estás listo, You're not good enough. no estás suficiente bueno para hacer. And all of those thoughts are from the enemy. Esos pensamientos son del enemigo And they're all to give fear. y son para dar temor. And fear is the opposite of courage. Y temor es lo opuesto de la valentía. And many times throughout the Bible, Muchas veces en la Biblia, God shows Dios nos muestra through his word entre su palabra how he can give us cómo nos puede dar this courage esta valentía to do his will para hacer su and voluntad, to do what our flesh doesn't want to para do. hacer lo que nuestra carne no quiere hacer. Because courage Porque la valentía is from doing something es de haciendo algo that you don't want to do que no quieres hacer or doing something that's difficult, o haciendo algo que es difícil, but either way, you still go and you do those pero de things. todos modos haces esas cosas. And every time Y there is an opportunity Siempre que hay una oportunidad to be courageous para ser valiente or to do something for God, o para hacer algo para Dios, there's always a thought. siempre hay un pensamiento. There's always thoughts that come to your mind Hay pensamientos que vienen a tu mente to make you not do it. para no hacerlo. Every time you have a thought to read the Bible at night, Cada tiempo que tienes un pensamiento de leer la Biblia, there's always a thought to, you're tired, it's been a long day. hay un pensamiento que estás cansado, que ha sido un largo día. Just go to sleep. Vete a dormir. You'll feel good in the morning because you've had more sleep, Te vas a sentir bien en la mañana porque has dormido suficiente. when it's exactly the opposite. Pero es lo opuesto, Because the devil's a liar. porque el enemigo es un mentiroso. If you fall asleep early Tú te duermes temprano and don't read the Bible at night, y no lees la Biblia en la noche. you'll wake up in the morning feeling empty, Te vas a levantar en la mañana vacío, like you didn't eat last night. como si no comiste en la noche. And that's what the devil does. Y es lo que el enemigo hace. The devil doesn't want you to be full. El diablo no quiere que estés lleno. He's going to tell you that what you do will make you full, Te va a decir lo que tú hagas si te va a hacer lleno, but always lying. pero siempre mintiendo. Everything that you hear or you think in your mind Todo lo que tú escuchas o escuchas en tu mente that is always negative, siempre es negativo, saying you're not good enough, que no eres suficiente you're not capable, prepared, no estás preparado, God doesn't hear your prayers. que Dios no escucha tus oraciones. Those things are all from the enemy, Todos son del enemigo and they're all lies. y son mentiras. And part of what comes with those Y thoughts parte de lo que viene con esos pensamientos is fear. es el temor. And it's obvious when these Es- thoughts come across our mind. Es obvio cuando esos pensamientos empiezan a ocurrir. And understanding Y entendiendo that when you have these thoughts, que cuando tienes esos pensamientos that's from the enemy que son del enemigo, is the first step. es el primer paso. The first step is understanding. El primer paso es entender. And then the next step Y el próximo paso is being full of the Word of God es ser lleno de la palabra de Dios and the Holy Spirit, en el Espíritu Santo so that when those thoughts come, para cuando esos pensamientos vengan, you can defeat it. puedes vencerlos. You can hear those thoughts Puedes escuchar esos pensamientos and say, I'm going to read the Bible anyways, y decirle, voy a leer la Biblia en vez, because it'll be better for me, porque va a ser mejor para mí and I know God will bless me for y it. sé que Dios me va a bendecir. Because every time you choose something about God Porque siempre que tú escojas algo de Dios or to do something with o God hacer algo para Dios, over to do something in this world or something that makes you feel good in the flesh, primeramente de las cosas de este mundo que te hacen sentir bien en la carne,
God will bless you for it Dios te va a bendecir because you've chosen him over the world. porque tú escogiste a Dios antes que el mundo. And that's exactly what he wants from us. Y es lo que Él quiere de nosotros. And that's being courageous. Y es ser valientes. Because in this world, Porque en este mundo, nobody, no flesh, ninguna carne, wants to come to church, nadie quiere venir a la iglesia. wants to listen to the word of No God. quiere escuchar la palabra So de every Dios. time you choose to do something like that, Entonces, cuando tú escojas hacer algo de Dios, it's being courageous. es ser valiente. Because you're pushing away what you would like to do. Porque estás empujando a lo que te gusta hacer, placiendo. And you come anyways and you give yourself to God. Y tú vienes de todos modos a la iglesia y te das tu vida a Dios. And say, Lord, I know that my flesh doesn't want to be here, Y le dices, Dios, yo sé que mi carne no quiere estar aquí, but my soul does. pero mi alma sí. And I want you to touch my soul Y today quiero que toques mi alma hoy and to touch my heart. y que toques mi corazón. And in many times throughout the Bible, Y muchas veces durante la Biblia it shows us nos muestra prophets, profetas, disciples, discípulos, apostles apóstoles, being courageous, a ser valiente, going through things that now in this time pasar por cosas que ahora en este tiempo we couldn't even imagine. no podemos ni imaginarnos. And if they weren't courageous Y si no ellos no fueran valientes and were filled with the courage that God gave them, y no hubieran sido llenos de esa valentía que Dios les había dado, we wouldn't have this Bible that we have today. no íbamos a tener esta Biblia hoy. Because all the men that wrote in here Porque through the inspiration of the Holy Spirit todos los hombres que habían escrito las escrituras por inspiración del Espíritu Santo were treated ways we can't imagine. fueron tratados en maneras que pudiéramos imaginarnos, Killed in ways that we can't imagine. matados en maneras que ni podamos imaginar. So we are very blessed So, somos bien bendecidos to be here in this time, de estar aquí en este tiempo, to have a Bible to read, de tener la Biblia para leer and to have a chance to be y courageous, tener una oportunidad de ser valientes, to have so many influences para tener muchas influencias from the Bible, de la Biblia, strong men, a hombres fuertes and Jesus y Jesús, that came and gave the best example que vino a dar el mejor ejemplo to base our lives on, para basar nuestras vidas, to teach us how to be courageous. para mostrarnos cómo ser valientes. And so I want to have everyone follow me. Quiero que todos me sigan. I'm going to say a bunch of verses Voy a decir muchos versículos of all examples de ejemplos of courageous acts and events throughout the Bible. de acciones valientes de la Biblia. And the first one will be in Exodus 4, Y la primera cita está en Éxodo 4, verse 10 to 12. versículo 10 al 12. When everyone has the scripture, please say amen. Cuando estén listos, responden con un amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Now therefore go, and I will put with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. God is speaking to Moses Dios le está hablando a Moisés in these scriptures, en estas escrituras, speaking to him to tell him to go to Egypt, hablándole que vaya a Egipto, to speak to the Pharaoh. que habla con el faraón.
And the Pharaoh is a king, in other words. Y el faraón, en otras palabras, es un rey. So imagine Entonces, imagínense the courage la valentía that it would take. que iba a tener que tomar. Because Moses used to live in Egypt, Porque Moisés había ya vivido en Egipto, but because he killed someone, pero porque él había matado a he alguien, had to flee. tenía que huirse. So now imagine this courage Entonces, imagínense esta valentía to not only have to go back into Egypt, de no solamente tener que ir para atrás a Egipto, where you are wanted for murder, cuando ya están buscándote por un asesinato, to not just stay there, no nomás de quedarte ahí, but to go and speak to the king himself. pero de ir a hablar con el rey, él mismo. And not go to the king and tell him good things. Y no ir al rey y decirle cosas buenas. Go to the king to tell him to let these people go. En vez de decirle al rey que deje ir al pueblo. And that if you don't, Y si no los deja, judgment will come. que el juicio va a venir sobre él. Imagine how hard that would be to say. Imagínense qué difícil iba a poder decirlo. And Moses was just a man. Y Moisés nomás era un hombre, Just a man like all of us. nomás un hombre como nosotros. So it wasn't his courage. Entonces no fue su It valentía, was the courage that God gave him fue la valentía que Dios le había to dado complete his will. para cumplir su propósito. And it's what he will give to all of us Y es lo que el Señor nos va a dar a nosotros when it's for his will. cuando es para su voluntad. God will bless us with that courage. Dios nos va a bendecir con esa valentía. Give us the words to say in our mouth. Nos dará las palabras para decir en nuestra boca. Bless us with wisdom Bendecirnos con sabiduría and all of the above y todo lo que explicamos to do his will. para hacer su voluntad. Next verse is in Joshua El próximo versículo está en Josué, chapter 1, capítulo 1, verse 9. versículo 9. Here it says, "Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Joshua Josué was given the privilege fue dado el privilegio to take lead of Israel de tomar el liderazgo de Israel after Moses died, después que Moisés había muerto. and was the one that was going to lead them into the promised land. Y era el que iba a guiarlos a la tierra prometida. And he knew Y él sabía the amount of responsibility that came with being in control of la the place of cantidad de Israel. responsabilidad que tomaba de estar en control. And not only that, Y no solamente eso, but the battles that were ahead. pero las batallas que estaban hacia adelante. The battles from the people that were currently living in that land. Las batallas de las personas que estaban recientemente en esa tierra. And that he was the one in control of all of it. Y que él estaba en control de todo eso. But he had the faith Pero él tenía la fe that he was in control, que estaba en control, but that God was still over him pero que Dios estaba sobre él and was in control. y estaba en control. So he knew that God would put in his mouth Entonces él sabía que Dios iba a poner en su boca the words to say las palabras para decir and the ways to guide the place of Israel, y en las maneras para guiar a Israel, to continue going through the wilderness, para continuar yendo por el desierto, to find the promised para land, buscar la tierra prometida and what to do, y para qué hacer and all of those y things. todas esas cosas. And the verse right before verse 9 Y el versículo antes del versículo 9 says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. That verse is one of my favorites Esos son unos de mis versículos favoritos, because the way I think about it porque como yo lo pienso, is, how are you supposed to
do what the word says ¿Cómo puedes hacer lo que la palabra dice and do according to all that it says y ser todo lo que dice when you don't read it cuando no lo lees or you don't meditate therein day and night, as it says? o no meditas en esta palabra como dice este versículo en el día y en la noche? And then in the beginning it says, this book of the law shall not depart out of thy mouth, Y ahí dice en el principio, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, meaning that the book of the law significando que el libro de la ley should always be in your mouth, siempre va a estar en tu boca and that it should never leave and never be spoken of, y que nunca debería de irse, that always que siempre it should be there, debería estar ahí, ready, lista, that whenever something happens, que cuando algo sucede, you are prepared estás preparado to say para decir whatever needs to be said, lo que tiene que ser what God dicho, wants you to say. lo que Dios quiere que tú digas. And you can't be there Y no puedes estar ahí to be courageous para ser valiente if you're not prepared si no estás preparado and doing what that verse says, en haciendo lo que el versículo which is dice. in order to do what this book says, Es para hacer lo que este libro dice. it says to meditate therein day and night, Dice que medites de día y de noche, meaning to read it, significando que la leas, reflect on it, reflejar en ella. think about what it means, Piensa en lo que significa. think about ways to talk to somebody about it. Piensa en maneras de hablarle a alguien de esta palabra. And all of that takes courage Y todo eso toma valentía, because none of our flesh wants to do that. porque nuestra carne no quiere ser eso. The next example, El próximo ejemplo, and this one's very powerful, y este es muy poderoso, is 1 Samuel Primera de Samuel, chapter 17, capítulo 17, 45. versículo 45. Here it says, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Let's read 46 also. Vamos a leer 46 también. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Imagine the courage. Imagínense la valentía. He was standing in front of a giant, Estaba puesto en pie delante de un gigante. this giant that was destroying every land, every country that he came across. Este gigante estaba destruyendo cada ciudad y cada país que estaba atravesando, So that everyone else in Israel para que todos los que estaban en Israel were shaking in fear estaban temblando de frío, de temor, because nobody could stop him. porque nadie podía pararlos. And nobody else in Israel Y nadie más en Israel had that courage tenía esa valentía, but David, pero solamente David, through God. por medio de Dios. And this courage Y esta valentía is amazing, and it always gives me goosebumps es asombrosa y me hace temblar, because there's no doubt. porque no hay duda. When there's courage, there's no doubt. Cuando hay valentía, cuando hay no hay duda. He went straight to the giant, Vino al gigante, to Goliath, a Goliat, and he said y le dijo that God has given you to me, que Dios me ha dado a mí and that I'm going to take your head off, y que yo te voy a cortar la cabeza and you are mine now. y que tú eres mío ahora. And that he looked at him
y lo miró a él. wasn't full of fear. No estaba lleno de temor. He wasn't afraid because of the armor that he had on, No estaba temeroso por la armadura que tenía, because he knew what he had on his side. porque David supo lo que estaba a su lado. He had the faith Tenía la fe and the courage, y la valentía, and he knew y sabía él that God was behind him, que Dios estaba con él, that the God of Israel. que el Dios de Israel, And that at the end here, y aquí al final dice, he says that all the earth may know that there is a God in Israel. dice aquí que toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Nothing of what David did Nada de lo que hizo David was he looking for the glory. estaba buscando su propia gloria. He wanted to exalt God Quería exaltar a Dios and let everybody know that what was going to happen y saber para que todos sepan lo que iba a suceder was because of God. era porque era por medio de Dios. It wasn't because he was able to pull the slingshot back so far that No era porque iba a poder a jalar esa lanza, it was able to kill him. que iba a poder a matarlo. That he pulled it back like a normal human, Él había jalado esa lanza and then while that little stone's in the air, y cuando esas piedras en el aire, God put his hand and pushed it even faster. Dios puso su mano en medio y lo empujó más rápido. And that's all it took. Y es todo lo que tomó. That's all it took. Es todo lo que él tomó. Because nothing is impossible Porque for nada God. es imposible para él. And when someone steps forward Y cuando alguien hace un paso hacia adelante, with that courage, con esa valentía, that faith, con esa fe, God is always there. Dios siempre está ahí. God is always there ready to help Dios siempre está ahí para ayudar and to be there for y you. para estar ahí contigo. And the next verse here Y en el próximo versículo aquí will be in Jeremiah va a estar en el libro de Jeremías, chapter 1, capítulo 1, verse 6 through 8. versículos 6 al 8. Here it says, Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Look at how powerful that is. Mira qué poderoso es esta escritura. It was something that I also had to deal with. Es algo que yo tenía que batallar con mí mismo. Thoughts that the enemy wanted to put in my mind Pensamientos que el enemigo quiso poner en mi mente when I first started to preach, cuando yo primero empecé a predicar. which was that I'm just a kid. Es que yo nomás soy un niño. I don't have wisdom. No tengo la I sabiduría. don't have, these things that pastors do. No tengo esas cosas que los pastores tienen. And those thoughts Esos pensamientos were all from the enemy. eran todos del enemigo. And when I read that verse, Y cuando había leído esta escritura, it filled me with a courage. me llenó con una valentía. And that's exactly what that's here Y es for. exactamente lo que aquí muestra. Because this is the word of God. Porque esta es la palabra de Dios. If you go into your room Si tú vas en tu cuarto and you read this in silence, y lees esta palabra en silencio and you had a hard day, y has tenido un día difícil and in your mind you're constantly thinking about something, y en tu mente estás constantemente pensando en algo and you bring your Bible out y tú sacas tu Biblia and you pray that God speaks to you, y tú le pides a Dios que hable a tu vida, that you can read something to touch your heart. que puedas leer algo que pueda tocar tu corazón And then you do. y vas a poder hacerlo. You read something that touches your heart. Vas a poder leer algo que toque tu corazón. That's God speaking to Eso you. es Dios hablándote. That's God being there for Es you. Dios estando ahí contigo. Because this is the word of God. Porque esta es la palabra de Dios. It's not called the book of God. No es llamado el libro de Dios. This is called the word of God. Se llama la palabra de Dios. So that when you read it,
para que cuando la leas it's God speaking, es Dios hablando, especially when it touches your heart in that way, especialmente cuando toca tu corazón, when it's something that you prayed about. cuando es algo que tú has orado. And exactly what it says in verse 8, Exactamente lo que dice en versículo 8, be not afraid, no temas delante de ellos. which in English it says afraid, Aquí en inglés dice que no temas, which is the same as fear. que es lo mismo que estar espantado. And that verse Y este versículo, is exactly what the sermon's about, y es lo que la prédica se trata, which is to not fear, es de no temer, be courageous, ser valiente and know that God is there with you, y saber que Dios está contigo, especially when you are doing His will, especialmente cuando haces tu voluntad, la voluntad de Dios. whether you're singing Aunque estés cantando, or you're preaching estás predicando, or you're helping with the kids on Sunday. estás ayudando con los niños el domingo. All of that is God's work. Todo eso es la voluntad de Dios. All of it's God's will. Todo es la voluntad de Dios. And because of that, Y por eso there's no reason to fear, no hay razón de temer. no reason to be scared No hay about it. razón de tener temor. All of it, God will be with you. Dios va a estar contigo. And God will be giving you the courage Dios te va a dar esa valentía to keep going para seguir adelante and to know what to do. y saber qué hacer. The next, I want everyone to go to the book of Daniel, Quiero que vayan al libro de Daniel, chapter 6, capítulo 6, verse 20 through 22. versículo 20 al 22. Here it says, "And when he came to the den, he cried with a lamentation or a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Here the king is mocking him. Aquí el rey se está burlando de Daniel. The king is coming to the den mocking him El rey se está burlando de él en la cueva and expecting him to be dead. y esperando que él esté muerto. Verse 21. Aquí en versículo 21. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. My God hath sent his angel, and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel was thrown into the den Daniel fue echado en el foso de leones, for doing what the king said, y haciendo lo que el rey dijo, which was, explain this vision for me. y fue de explicarle una visión a él. And the king wasn't pleased with that. Y el rey no estaba placido con el sueño, con So la he sent him interpretación. to the den of lions Entonces lo mandó al foso de los leones and expected him to die y esperaba que se iba a morir Daniel, because you're throwing him into a den of lions. porque lo estás tirando en un foso de leones. But even through that whole process, Y durante este proceso, Daniel didn't doubt. Daniel no dudó. Daniel knew that he was innocent Daniel sabía que era inocente and knew that he was doing God's will. y sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. And so because of that, Y por esta razón he didn't fight. no peleó, He didn't fight the guards that put him in the den. no peleó a los guardias que lo habían puesto en el foso de leones. He went and was humble Fue y era humilde with that faith con esa fe that God would be with him. que Dios iba a estar con él. And in that, Y en esto, God was with him Dios estaba con él. and didn't allow the lions to touch a hair on his Y no head. permitió Dios que los leones tocaran ni siquiera un cabello de Daniel.
and allowed it to be a testimony to y fue everybody un testimonio para todos. that he was in that den all night. Que él estaba en ese foso toda la noche And the king came back in the morning, y el rey fue a mirarlo and Daniel was still there. y Daniel todavía estaba ahí. And Daniel also wasn't in a rage Y Daniel no estaba tampoco enojado. that he was in the den all night. Él estaba ahí en el foso toda la noche. He was calm. Estaba tranquilo. He had that peace in his heart Tenía una paz en su corazón. that God was with him in the den of lions, Que Dios estaba con él en ese foso and that God will be with him when he's out of the den y of que Dios iba a lions. estar con él cuando estaba fuera del foso. And all of that takes courage. Y todo eso toma valentía. All of it is so important Todo es importante to understand para entender that all of that was for God's will. que todo era para la voluntad de Dios. So God gives him the courage Entonces Dios le da esa valentía to be able to go through these things para poder pasar por este proceso that us as humans que como humanos can't even imagine, no podemos imaginar, but that God still is capable of it. pero que Dios todavía es capaz. And the biggest example Y el más grande ejemplo in the Bible en la Biblia of courage de la valentía is our Lord Jesus, es nuestro Señor Jesucristo, because he went through something porque Él pasó por algo that no other man in the Bible did. que ningún otro hombre en la Biblia había pasado por. They all suffered Todos sufrieron and went through terrible things, y pasaron por cosas horribles, but not the way Jesus pero did. no como Jesús pasó, Because Jesus received a punishment porque Jesús había recibido un castigo that we deserved, que nosotros merecíamos, a punishment that he was innocent of, un castigo que Él era inocente, that in no way Que- should he have been accused of. que en ninguna manera Él tuviera que haber sido acusado. And I want everyone to follow me to the book of Y Matthew, quiero que me sigan al libro de Mateo, chapter 26, capítulo 26, verse 64. versículo 64. And in here it shows the courage that Jesus took with him Aquí nos muestra la valentía que Jesús tenía while he was speaking cuando estaba hablando to the ones that were accusing a him. los que lo estaban acusando. Here it says, verse 64. Aquí dice, Jesus saith unto him, Thou hast said, Nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Despite everything that was going on, Aunque todo lo que había sucedido, he still wasn't thinking about that punishment. él todavía no pensaba en ese castigo. He was still warning Él todavía estaba advirtiendo the ones that were accusing him, advirtiendo a los que lo estaban acusando that hereafter, que aquí después all that occurs, todo lo que va a ocurrir, that you're going to see me, que tú me verás, Jesus, Jesús, and that he was going to be on the right hand of the power, y que él iba a estar a la diestra del poder de Dios, which means on the right hand of the throne significando que a la mano derecha del trono where God sits. donde Dios se sienta. And that's what separates Y es lo que separa Christianity a los cristianos from other religions, de todas otras religiones. is that everything Jesus said Que todo lo que Jesús había dicho came true. se convirtió en verdad. He said he would be crucified Dijo que iba a ser crucificado and raised the third day, y que iba a resucitar el tercer día. and that came true. Y eso se cumplió. He's telling us that he will come in the Nos clouds, está diciendo que va a venir en las nubes and soon he will come in the y que clouds. pronto vendrá en las nubes. And in all of this, Y en todo esto, Jesus had the courage Jesús tenía la valentía to go through something that none of us could have, de pasar por algo que ninguno de nosotros hubiera podido hacer, even though we deserved it. aunque lo merecíamos. And this courage Y esta valentía that we've been speaking of que hemos hablado
is something that we all need to have, es todo lo que tenemos que tener. something we all need to pray for. Todos tenemos que orar. As much as we pray for wisdom, Aunque oremos mucho por la sabiduría, as much as we pray for aunque understanding, oremos por for entendimiento, protection. para protección, Because without courage, porque sin la valentía we can't do God's will. no podemos hacer la voluntad de Dios. Because most of the time, Porque muchas de las veces God's will is difficult for us. la voluntad de Dios es muy difícil para nosotros. Because our flesh doesn't want to Porque do it. nuestra carne no quiere. And sometimes it is just difficult. Y a veces nomás es difícil. And without that Y courage, sin esa valentía we won't be able to do it. no vamos a poder hacerlo. Because God gives that courage. Porque Dios da esa valentía. And when we don't have Y that, cuando no la tenemos, we're doing it ourselves. lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas. And none of this can we do ourselves. Y no podemos hacerlo nosotros mismos. Everything I just preached to you tonight, Todo lo que yo les prediqué en esta noche, none of it was from me. nada fue lo de que era de mí. None of it was me and my thoughts. Nada fue en yo solamente y mis pensamientos. All of it was from the courage that God gave, Todo fue de lo que la valentía que Dios me había dado, the guidance of the Holy la Spirit guianza del Espíritu Santo, to guide me in what to read in the para Bible. guiarme en lo que leer en la Biblia. Because also what it says Porque también lo que dice in the Bible en la Biblia, is that in the time of worry, que en el tiempo de preocupación, the Holy Spirit will help you remember everything that you've learned. el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar todo lo que has aprendido. And that's how it is. Y así es como es. Because many times we have to preach Porque muchas veces tenemos que predicar on the street or evangelize, en la calle o evangelizar and we won't have our Bible in y our no vamos hand. a tener nuestra Biblia en nuestra mano. We won't have time to prepare something. No vamos a tener tiempo a veces de preparar algo. That's the importance of being full of the Es Spirit, la importancia de ser lleno del Espíritu full of the Santo, Word, lleno de la palabra and full of y courage, lleno de valentía, so that when God calls us, para cuando Dios te llame, we will be prepared vamos a estar preparados and we will be y ready. vamos a estar listos.